Muy buenos días, bienvenidos. Hoy en este vídeo, que es un vídeo muy importante, os voy a explicar los pasos que tendríais que dar para poder estudiar la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo. Ya sabéis que yo tengo un curso completo sobre esta Ley 39/2015 y que podéis acceder al mismo en videoleyes.com/dead. Tenéis toda la ley desarrollada, completada y además las tenéis con ejemplos. Es muy importante que para poder estudiar esta ley sepáis diferenciar antes que nada entre la vía administrativa y la vía judicial. Es decir, tenéis que diferenciar entre lo que es un procedimiento administrativo y un procedimiento judicial. Vamos a ver las esenciales diferencias entre uno y otro. En un procedimiento administrativo estamos hablando de administración, porque todo este procedimiento se desarrolla ante una administración. Sin embargo, en el proceso judicial, contencioso administrativo, estamos hablando ya de tribunales, porque todo ese proceso judicial se desarrolla ante los tribunales. Otra de las diferencias es que en el procedimiento administrativo lo que hay son instructores, es decir, que ese procedimiento administrativo quien lo lleva a cabo son instructores que son funcionarios de la propia administración. Por ejemplo, si estamos hablando de un procedimiento administrativo ante la agencia tributaria, el instructor de ese procedimiento será el inspector de Hacienda. Sin embargo, si nos vamos al proceso judicial contencioso administrativo, como se lleva a cabo ante tribunales, todos los que llevan a cabo ese proceso judicial son los jueces y magistrados. Y otra de las diferencias es que en el procedimiento administrativo, cuando finaliza, lo que se dictan son resoluciones administrativas. Sin embargo, en el proceso judicial contencioso administrativo, cuando finaliza, esa finalización se puede llevar a cabo a través de una sentencia, un auto o bien una providencia. Una vez que ya tenemos clara la diferencia entre lo que es un procedimiento administrativo y lo que es un procedimiento contencioso administrativo, o lo que es lo mismo, la diferencia entre lo que es la vía administrativa y la vía judicial, vamos a pasar al primer punto que tenéis que tener en cuenta a la hora de estudiar esta ley, aunque esto es para todas las leyes en general. Es decir, tendréis que saber el ámbito de aplicación, dónde se aplica esta ley. Porque si os tenéis que enfrentar a un supuesto práctico, es muy importante que sepáis el ámbito de aplicación de la ley que tenéis que proyectar en ese supuesto práctico para saber si realmente la podéis aplicar a ese caso concreto o no. En este caso, de la Ley 39/2015, su ámbito de aplicación es estatal, autonómico y local. Es decir, que esta ley se aplica tanto al ámbito nacional como al ámbito autonómico de las comunidades autónomas, como al ámbito local, que en este caso estaríamos hablando de diputaciones y ayuntamientos. Otro de los puntos importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de estudiar esta ley es saber qué materias regula la misma. Por supuesto, la Ley 39/2015 se refiere a todo lo referente a la propia administración. Entre esas materias hay algunas muy importantes, como por ejemplo, esta ley nos explica qué derechos tenemos ante la administración, la lengua que podemos utilizar dependiendo de si estamos ante una administración autonómica, referida únicamente al ámbito de una comunidad autónoma, o por si el contrario estamos ante una administración central, es decir, referida a todo el Estado. También regula todo lo referente al registro y archivo de documentos. También se refiere a los plazos que tenemos para interactuar con la administración y en qué caso esos plazos pueden quedar suspendidos o incluso pueden ser ampliados o reducidos. El procedimiento administrativo, como ya sabéis, pasa por una serie de fases y una de ellas es la finalización del mismo. Bien, en esta fase es muy importante que tengáis en cuenta cómo termina ese procedimiento administrativo, es decir, las dos vías que existen para que se pueda dictar una resolución del procedimiento. Pues bien, la Administración resuelve los procedimientos bien por resolución expresa o bien por silencio administrativo. Si lo hace por resolución expresa, significa que la Administración nos envía una notificación con lo que ha resuelto en este procedimiento, y si lo hace por silencio administrativo, significará que una vez terminado el plazo en que la Administración tenía que resolver ese procedimiento administrativo, no lo ha hecho, es decir, no nos llega ninguna notificación con la resolución del mismo. En ambos casos tendríamos que diferenciar si los procedimientos se han iniciado de oficio, lo cual significa que lo ha iniciado la Administración,
o si se han iniciado a instancia de parte, es decir, mediante una solicitud por parte del interesado. Y además, por último, en este apartado tenéis que tener presente cómo la Administración emite las copias de los documentos que se pueden manifestar a lo largo de todo un procedimiento. Otro punto importante a tener en cuenta es lo interesado. Y lo primero que vamos a hacer es distinguir entre administrado e interesado, o ciudadano e interesado. Los primeros somos todos y los segundos son aquellos que forman parte de un procedimiento. La ley explica quiénes son interesados, cuándo pueden actuar por sí mismos y en qué casos pueden acudir a la representación. Y además estudiaremos qué ocurre en un procedimiento cuando concurren varios interesados en un mismo procedimiento o cuando aparecen en el mismo nuevo interesados diferentes a los que iniciaron ese procedimiento. El procedimiento administrativo, como ya sabéis, pasa por una serie de fases y una de ellas es la finalización del mismo. Bien, en esta fase es muy importante que tengáis en cuenta cómo termina ese procedimiento administrativo, es decir, las dos vías que existen para que se pueda dictar una resolución del procedimiento. Pues bien, la Administración resuelve los procedimientos bien por resolución expresa o bien por silencio administrativo. Si lo hace por resolución expresa, significa que la Administración nos envía una notificación con lo que ha resuelto en este procedimiento, y si lo hace por silencio administrativo significará que una vez terminado el plazo en que la Administración tenía que resolver ese procedimiento administrativo, no lo ha hecho, es decir, no nos llega ninguna notificación con la resolución del mismo. En ambos casos tendríamos que diferenciar si los procedimientos se han iniciado de oficio, lo cual significa que lo ha iniciado la Administración, o si se han iniciado a instancia de parte, es decir, mediante una solicitud por parte del interesado. Y además, por último, en este apartado tenéis que tener presente cómo la Administración emite las copias de los documentos que se pueden manifestar a lo largo de todo un procedimiento. Otro punto importante a tener en cuenta es lo interesado. Y lo primero que vamos a hacer es distinguir entre administrado e interesado, o ciudadano e interesado. Los primeros somos todos y los segundos son aquellos que forman parte de un procedimiento. La ley explica quiénes son interesados, cuándo pueden actuar por sí mismos y en qué casos pueden acudir a la representación. Y además estudiaremos qué ocurre en un procedimiento cuando concurren varios interesados en un mismo procedimiento o cuando aparecen en el mismo nuevo interesados diferentes a los que iniciaron ese procedimiento. El punto cuarto trata de los términos y los plazos, y lo primero que tenéis que hacer es distinguir entre unos y otros. El plazo es un periodo de tiempo que hay para realizar un acto, por ejemplo, de 10 a 20 días, y el término es el día en que finaliza dicho plazo, es decir, se refiere al momento concreto o a un momento determinado, por ejemplo, el 8 de mayo. Esos plazos y esos términos se pueden referir a horas, días y meses. Y para computarlo, la Administración distingue entre días hábiles y días inhábiles, es decir, si en el cómputo se incluyen festivos o no. Dichos términos y plazos se pueden ampliar o se pueden reducir. El siguiente punto que tenéis que tener en cuenta a la hora de estudiar esta ley es muy importante y trata sobre los actos administrativos, debiendo tener muy claro sobre ellos qué son, qué actos se deben motivar y en qué forma se aplica, además de cuándo se producen su efecto. Dichos actos administrativos se deben notificar y será muy importante tener presente qué ocurre cuando no se pueden notificar y en qué supuestos dicha notificación se puede cambiar por la publicación. Además, en este punto es imprescindible distinguir entre nulidad y anulabilidad. Un acto nulo es aquel que sufre un defecto tan grave que es imposible convalidarlo por otro, con lo cual, una vez producida dicha nulidad, es como si ese acto nunca hubiera existido. Sin embargo, un acto anulable es aquel cuyo defecto no es tan grave y sí se puede convalidar, produciendo efectos a partir de dicha convalidación. Tenéis que tener en cuenta que la ley especifica claramente los supuestos de nulidad. Y por último, lógicamente tenéis que tener en cuenta el estudio de cada una de las fases del procedimiento administrativo. Vamos a hacer un repaso rápidamente por cada una de ellas. En primer lugar tenemos la fase de inicio, que es la fase en que comienza el procedimiento. Esa iniciación puede ser de oficio o puede ser a instancia de parte.
En el supuesto de que se inicie de oficio, es decir, que el procedimiento lo inicie la Administración, esta lo puede hacer por propia iniciativa, por orden de un superior, a petición interesada de otro órgano o bien por denuncia. Es en esta fase también donde se pueden adoptar en su caso las medidas provisionales, que son aquellas medidas que se adoptan para asegurarse la Administración que la resolución que va a dictar se va a cumplir. El impulso del procedimiento se lleva a cabo a través de la fase de ordenación. En esta fase se forman los expedientes y se realizan todos los trámites necesarios. En la fase de instrucción se llevan a cabo todos los actos que son necesarios para el esclarecimiento de los hechos, como son las alegaciones, los informes, las pruebas, el trámite de audiencia y la información pública. La finalización del procedimiento, que sería la siguiente fase, se puede llevar a cabo a través de la resolución, que sería el mecanismo más normal, o bien a través del desistimiento, la renuncia y la caducidad. Es muy importante que sepáis distinguir cada una de ellas y los efectos que produce cada una de las mismas. Todo esto lo tenéis explicado en mi curso sobre la Ley 39/2015 en videoleyes.com/deadet. Y por último tendríamos la ejecución. La ejecución consiste en que la Administración se tiene que asegurar que esa resolución que ha dictado en un procedimiento se va a cumplir. La ejecución se puede llevar a cabo de forma voluntaria o bien de forma forzosa. En el caso de que no se lleve de forma voluntaria, los mecanismos que puede utilizar la Administración para llevar a cabo ese cumplimiento de la resolución son el procedimiento de apremio, la compulsión sobre las personas, la ejecución subsidiaria y la multa coercitiva. Cada una de ellas también explicada en el curso sobre la Ley 39/2015 que tenéis en videoleyes.com/deadet. Y con esto ponemos punto y final al vídeo de hoy. Tenéis todos los puntos necesarios para poder estudiar la Ley 39/2015 y si necesitáis ampliarla y estudiarla en profundidad, os espero en videoleyes.com/deadet.